Esta es la presentación de la fisiopatología del sistema endocrino del curso de fisiopatología para la codificación de enfermedades. El sistema endocrino es una serie de glándulas cuya función es generar o secretar diferentes líquidos, diferentes sustancias, generalmente son hormonas, que estas hormonas van a llegar a hacer efecto en otros órganos a distancia. Y se llama que es un sistema endocrino porque estas glándulas hacen sus sustancias y las envían al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo de sustancias van a llegar a diferentes órganos a hacer diferentes funciones. Algunas de las glándulas del sistema endocrino son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas, que es una glándula mixta, el ovario, que es una glándula mixta, y los testículos, que es una glándula mixta. Por mixta entiéndase, hacen algunas sustancias que son hormonas y hacen otras sustancias que no son hormonas. Las hormonas son sustancias que llegan, son formadas en las glándulas y van a ir por el torrente sanguíneo a otros órganos a hacer diferentes funciones diferentes. Y puede haber una hiperproducción o una hipoproducción de estas hormonas que puede llevar a diferentes enfermedades. Por ejemplo, la glándula tiroides hace la hormona tiroides o la hormona tiroidea. Si hay mucha formación, entonces es un hipertiroidismo, y si hay poca formación, entonces es un hipotiroidismo. Vamos a ir de diferentes glándulas a hablar. Por ejemplo, está la hipófisis, que es una glándula pequeña del tamaño de un frijol. Está en la base del cráneo, localizada en la silla turca. La silla turca es un espacio del hueso del cráneo donde se aloja la hipófisis, como una pequeña piñata. La hipófisis tiene lóbulos independientes, son separados, pero están a la par. Una es la adenohipófisis, que está adelante o anterior, que hace diferentes hormonas, y la otra es la neurohipófisis, que está posterior, que hace otras hormonas. La adenohipófisis, que es anterior, por ejemplo, hace la hormona adrenocorticotrófica, la hormona tiroidea estimulante, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, es más que todo un almacén de hormonas que fueron formadas en el hipotálamo. Estas hormonas bajan del hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Por ejemplo, la oxitocina y la hormona antidiurética. Otra vez, a recordar, la hipófisis está en el cerebro y tiene la adenohipófisis, que forma las hormonas ACTH, TSH, LH, FSH, GH y prolactina. Y está la neurohipófisis, que almacena hormonas hechas en el hipotálamo, por ejemplo la ADH y la oxitocina. Estas son generalmente siglas en inglés, como se suele utilizar en el medio. Por ejemplo, la ACTH es la hormona corticotropa o estimulante de la corteza, la suprarrenal. La TSH, la estimulante de la tiroides. La LH, que es la hormona luteinizante. La FSH, que es la hormona estimulante de folículo. La GH, que es la hormona de crecimiento. Y tenemos la ADH, que es la hormona antidiurética. Aquí tenemos un corte a la mitad del cerebro. Esa parte verde es el hipotálamo. Ahí hace algunas sustancias que bajan a la hipófisis, que cuelga como una pequeña piñata y está localizada dentro de la silla turca. Aquí no se ve la silla turca, nada más se ve el hipotálamo, y para abajo un grupo de dos lobulitos, que eso es la hipófisis.
Aquí de nuevo tenemos los dos lobulitos que bajan conectados por el infundíbulo al hipotálamo. El hipotálamo está más arriba, baja el infundíbulo, que es ese pequeño tallo que sostiene los lobulitos, y esos dos lobulitos es la hipófisis, la parte anterior y la parte posterior. Aquí otra vez tenemos un corte del cráneo y del cerebro. Una parte central del cerebro es el tálamo, abajo está el hipotálamo, luego sigue un tallo que es el infundíbulo y que llega a conectar al hipotálamo con la hipófisis. La hipófisis es la anaranjada que está dentro de la silla turca, que es ese espacio hueco formado por el cráneo. Como habíamos dicho en una diapositiva previa, las diferentes sustancias que eventualmente salen de la hipófisis van a diferentes órganos para tener diferentes funciones. De la hipófisis anterior, que está adelante, sale la ACTH para estimular la corteza de la glándula suprarrenal. Tenemos la GH, que es la hormona de crecimiento, que va a estimular, por ejemplo, a músculo o al hueso, al crecimiento. Tenemos la MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, que esa va a llegar a estimular los melanocitos en la piel. La TSH va a llegar a estimular la glándula tiroides para hacer la hormona tiroidea. Tenemos las gonadotropinas, que son la FSH y la LH. Esas van a estimular diferentes células en el ovario y en el testículo. Y tenemos la prolactina, que junto con la oxitocina de la hipófisis posterior va a llegar a estimular la mama. Y también de la hipófisis posterior tenemos la hormona antidiurética, que va a llegar a estimular el riñón. Entonces aquí podemos ver que es una secuencia larga de hormonas. Tenemos la ACTH, que es hecha en la hipófisis anterior, que va a la corteza para hacer otras hormonas. Por ejemplo, tenemos en la hipófisis anterior a la formación de la TSH, que va a llegar a la tiroides para hacer hormona tiroidea. Aquí no se ve en la imagen, pero hay otras secuencias también de hormonas. Por ejemplo, en el hipotálamo se hace la TRH, que llega a la hipófisis anterior, que hace la TSH, que va a la tiroides y hace las hormonas tiroideas. Entonces hay otras hormonas que son hechas en el hipotálamo que aquí no se ven. Por ejemplo, tenemos otras glándulas que son órganos objetivo o órganos diana de las hormonas que salen de la hipófisis. Por ejemplo, tenemos la tiroides, que hace la hormona T3 y T4. Estas hormonas son de tiroides, tienen que ver con el metabolismo del cuerpo. Y cuando están en exceso o de mala calidad o en deficiencia, pueden generar diferentes enfermedades. Por ejemplo, el hipertiroidismo, una enfermedad de Graves, una tirotoxicosis, una tiroiditis, que es una inflamación de la glándula tiroidea, un adenoma tóxico, un carcinoma tiroideo. Esas tienen que ver con exceso de hormona. Y también tenemos las que tienen que ver con disminución de la hormona, que son el hipotiroidismo, la enfermedad de Hashimoto, una hipotiroidismo por falta de yodo en el alimento, en la sal, y una enfermedad, por ejemplo, de radiación a la glándula tiroidea. Entonces la tiroides hace esas hormonas T3 y T4 que tienen que ver con el metabolismo del cuerpo, con la temperatura del cuerpo, con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial y con un montón de funciones adicionales. Esta es la glándula tiroidea, que tiene dos lóbulos, está localizada en el cuello, un lóbulo a cada lado del cuello, adelante de la tráquea, rodea la tráquea por delante. Unas glándulas pequeñas que están localizadas detrás y junto a la tiroides son las glándulas paratiroides. En lo que la tiroides era una sola glándula que tenía dos lóbulos, las paratiroides son 4 a 5 a 6 pequeñas glándulas y están localizadas detrás de la tiroides, pero junto a ella.
Las paratiroides tienen que ver con el metabolismo del calcio en la sangre y el calcio en el hueso. Tiene que ver el calcio con algunas enfermedades como son el tétanos o la tetania y las convulsiones cuando hay una hipoparatiroidismo, y tiene que ver con arritmias y dolor de hueso cuando hay un hiperparatiroidismo, porque la hormona de la glándula paratiroides se llama hormona paratiroidea. Estas son las paratiroides, hacen hormona paratiroidea que por ejemplo llegan a hacer efecto en el hueso. Otras glándulas del sistema endocrino son las suprarrenales, que están localizadas encima del riñón. Las glándulas suprarrenales tienen diferentes segmentos. Por fuera está la corteza y por dentro está la médula. La corteza hace hormonas mineralocorticoides, hace glucocorticoides y hace andrógenos y estrógenos. Entonces la corteza hace mineralocorticoides, dentro de los cuales está la aldosterona, que tiene que ver con el metabolismo de sodio y potasio. La corteza hace glucocorticoides, el más importante es el cortisol, y hace andrógenos y estrógenos, que son hormonas sexuales. Un defecto en la corteza puede llevar a una enfermedad de Addison, cuando hay por ejemplo, una deficiencia de hormonas en la corteza. Y también puede llevar a un síndrome de Cushing, cuando hay un exceso de cortisol, que también está hecho en la corteza. La médula de la suprarrenal tiene que ver con catecolaminas y con principalmente con catecolaminas. De la más importante es la epinefrina o la norepinefrina, que también se le conoce como adrenalina. Cuando hay un exceso de catecolaminas por un tumor que se llama feocromocitoma, el tumor se llama así y está localizado en la glándula, puede llevar a un exceso de hipertensión y a una alta mortalidad. Aquí tenemos los riñones. Encima de cada riñón está localizada la glándula suprarrenal, que tiene una médula adentro y una corteza afuera. Otra vez tenemos la glándula, la cápsula la envuelve, por fuera está la corteza y por dentro está la médula. La corteza hace unas hormonas y la médula hace otras hormonas. Otra glándula que tenemos es el páncreas. Es mixto, porque no solo hace hormonas, sino que también hace otras sustancias, como por ejemplo las enzimas digestivas, que estas tienen que ver con el sistema digestivo. La parte endocrina del páncreas es la parte de las células que forman insulina y glucagón y somatostatina, que tienen que ver con el metabolismo del azúcar en el cuerpo. Por ejemplo, un déficit de formación de insulina del páncreas puede llevar a una diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Aquí tenemos el páncreas con su cabeza, cuerpo y cola. Una función del páncreas es llevar jugos pancreáticos por el conducto pancreático al duodeno, que es una parte del intestino. Pero otra parte del páncreas hace la insulina y el glucagón, que son hormonas que estas no van al intestino, sino que van directamente al torrente sanguíneo. Tenemos otras glándulas que también son mixtas. Por ejemplo, los ovarios y testículos son mixtas, repetimos, porque hace hormonas y hace otras sustancias que no son hormonas. Por ejemplo, los ovarios y los testículos, en su capacidad de glándula endocrina, hacen estrógenos y hacen testosterona. Y también forman gametos, el ovario y los espermatozoides, que tienen que ver con la reproducción humana. Una enfermedad que puede tener un ovario, por ejemplo, se puede llamar el ovario poliquístico, que es un ovario formado por muchos quistes que no hacen sustancias y que tampoco ayudan con la formación de gametos. Aquí tenemos el óvulo que está dentro del ovario. Este es el ovario. Los óvulos, que son los gametos para la reproducción
son hechas en los folículos que eventualmente van a pasar a la trompa uterina. Pero este ovario también en otras partes de su anatomía forma otras sustancias, como por ejemplo las hormonas, por ejemplo el estradiol, que es un estrógeno. Aquí tenemos el testículo en los hombres. Su propósito principal es la formación de los espermatozoides que van por todas estas tuberías hacia otras partes del organismo, pero también el testículo forma en sus tejidos a la testosterona, que es una hormona que va a tener diferentes funciones.